Bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a construir un programa que se va a encargar de estar censando o de estar leyendo un archivo de texto plano y esta información que él adquiera del archivo de texto plano, estar enviándolo a lo que sería un, un, una base de datos. Este tipo de programas normalmente son conocidos como demonios, también son conocidos como monitores, también son conocidos, pues en realidad que utilizan la técnica de poleo y son muy utilizados para cuando vas a adquirir datos de elementos externos. En este caso pueden ser algún tipo de sistema de adquisición de datos, ya sea por algún dispositivo que sense, vamos, algún tipo de herramienta que sense, no sé, humedad, temperatura, o incluso, por ejemplo, es también muy utilizado o son útiles cuando vas a leer archivos, no sé, de registros de entradas, de relojes checadores, cosas de ese estilo. Un archivo de estas características, a diferencia de un programa que se ejecuta en un entorno web, este se tiene que ejecutar en un servidor, en el cual va a tener la parte de la conexión a una base de datos y que se va a ejecutar directamente en un entorno de escritorio. Entonces, para ello vamos entonces a iniciar creando un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto de tipo Windows Form. Vamos a permitir que cargue. Demos un momentito en lo que... El lenguaje que vamos a utilizar pues es Visual Basic. La plataforma que vamos a utilizar es Windows. Tipo de proyecto. Vamos a crear un proyecto, una aplicación de Windows Form, que es como esta que tenemos aquí abajo. Estamos utilizando un entorno de el Visual Studio 2022, por lo tanto, pues es la herramienta que estoy eligiendo. Doy clic en siguiente. Voy a ponerle aquí demonio. Monitor. Ok, siguiente. El framework le dejamos la versión que actualmente está manejando aquí. Dice la versión 6, no tenemos problema. Esto implica que será compatible con versiones del framework desde la 3.2, que es de las primeras, hasta la 6. O sea, la 4.8 sí no va a tener ningún problema en esto. Bien. Una aplicación de Windows Form, prácticamente lo primero que vamos a encontrar que con lo que contamos es con un formulario, que es lo que vamos ahorita a visualizar. Tenemos un momento en lo que carga. Está tardando un poco, sin embargo, damos oportunidad. Ya, aquí tenemos precisamente nuestro lienzo en blanco, por así decirlo,
que me va a permitir monitorear lo que va a ser estos archivos de texto plano. Hay herramientas en las cuales ustedes pueden censar directamente la información a través de puertos USB o algún otro tipo de dispositivo que se puede conectar a elementos como lo es el Arduino. Ahí el profesor Juan Carlos les podrá dar un poco más de explicación al respecto, pero lo que vamos a hacer nosotros es tener la parte básica. Un monitor lo que hace es estar revisando cierta información cada cierto tiempo. Por lo tanto, para poder utilizar este tipo de herramientas, lo primero que vamos a necesitar es un temporizador o un timer. El timer lo que va a hacer es ejecutarse de manera, es un ciclo infinito, vamos, de la forma, si lo vemos como estructura de control, es un ciclo en sí, de por sí como tal. Y este timer lo que me va a permitir es que se va a ejecutar cada cierto tiempo. Cabe mencionar que si nosotros vamos a estar leyendo un archivo como tal, tenemos que contemplar cuál va a ser el objetivo de lo que estamos censando. En teoría, utilizan intervalos en milisegundos. Si yo le pongo un intervalo de 1 milisegundo, va a tratar de realizarlo cada milisegundo. Sin embargo, esto de los milisegundos, puedo comentar que al menos en Visual Studio, o al menos en las herramientas de .NET, no son reales, no se realiza cada milisegundo, debido a que los procesos se llevan a cabo de manera síncrona. Por lo tanto, el procesador está verificando toda otra serie de acciones o de actividades que le limitan el poder manejarlo de manera real como se pudieran manejar en otros tipos de lenguajes como lo es en Java, donde sí realmente puede, o, vamos, donde sí puede realmente manejar los milisegundos como tal. Yo en este momento voy a poner que el intervalo va a ser de 1000 milisegundos, que sería lo que sería equivalente a tener un segundo. Lo voy a habilitar desde el inicio y lo primero que voy a hacer es simular un reloj. ¿Cómo voy a simular ese reloj? Pues prácticamente voy a poner en esta etiqueta, voy a desplazar una etiqueta a mi formulario y cada segundo voy a hacer que cambie la hora. Para esto entonces voy a ingresar al evento tick de lo que es el timer. Tenemos el elemento al que voy a poner y voy a poner directamente la etiqueta que, que agregamos. Prácticamente lo único que estoy haciendo es ponerle la hora y puedo yo ejecutar de manera inicial lo que es mi primer acercamiento para verificar que el reloj esté funcionando. Ejecutamos para verificar y podemos ver, aquí podemos darnos cuenta que efectivamente no se está haciendo por milisegundos, o sea, aquí podemos dar, incluso si yo hiciera más rápido esto, vamos, voy a cambiarle el intervalo al cual se ejecuta el timer. Para esto te es la propiedad interval. Le voy a poner aquí 500 milisegundos, que sería cada medio segundo. Vuelvo a ejecutarlo. Podemos ver que lo hace más rápido. Hace al menos dos iteraciones en el momento, que sería cada 500 milisegundos, o sea, por así decirlo. Puedo ir reduciendo el timer para darme una idea de cómo se está generando, dado que el formato como pusimos bueno, lo que es el formato de fecha o el formato de hora tiene muchos decimales.
Vean, ahí se supone que se está ejecutando cada 10 milisegundos. Ahora, ojo, ahí no, aquí nosotros podemos darnos cuenta que, por ejemplo, los segundos siguen avanzando de manera de 1 por segundo, o sea, no sé, porque siempre está tomando la hora como tal. Entonces, en ese sentido, pues no tendríamos problema de que sean más segundos. Lo que vemos es cómo van cambiando los milisegundos, por así decirlo. Pero bien, este nada más era para probar precisamente lo que tenemos del timer y vamos a comenzar ahora a realizar. Voy a dejarlo en 1000 milisegundos. Si yo voy a utilizar archivos de texto plano, obviamente voy a necesitar importar la librería que me permite tener lo que son el manejo de archivos. Para esto tenemos la librería system.io y esta me va a permitir precisamente tener acceso a este tipo de documentos. Ahora, yo necesito tener los archivos en memoria para poderlos utilizar. Para eso vamos a utilizar un tipo de archivos que me permiten hacer uso bueno, más bien un tipo de objeto que me permite hacer uso de archivos. Y esto vamos a utilizar un file stream. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir dim fs add new file stream. Aquí yo tengo que decirle precisamente, uno sería la ruta que voy a estar utilizando, donde está ubicado el archivo y el modo que voy a utilizar. En este caso, como voy a leer el archivo, voy a ponerle que es en modo de lectura. Voy a crear una carpeta que se llama ejemplo y vamos, voy a utilizar también un formato de un archivo de un reloj checador. Y en este caso, esto pues es lo de menos. Voy a crear la carpeta que se llame ejemplo. Recordemos que esta información la tiene que ir alimentando el dispositivo que esté haciendo que esté censando el medio externo, como por así decirlo. Ahora, se llama ejemplo y el archivo se llama 220905.chk. Si nosotros revisamos el contenido de este archivo, nos podemos dar cuenta que este es un contenido de un archivo de texto plano. ¿A qué me refiero con que es un archivo de texto plano que no está codificado, no está encriptado? Solamente nos podemos dar cuenta que este es un archivo separado por comas. Entonces, si yo lo cierro, yo lo puedo abrir desde por ejemplo, aquí le pongo .chk y vamos a ponerle que sea de lectura. Estoy poniéndole algo mal. Algo estoy haciendo mal aquí, denme un segundo. Voy a abrir otro proyectito que por ahí ya había hecho con esta modalidad. Si ustedes han desarrollado algún tipo de aplicación, es importante que ubiquen qué han hecho en qué proyectos. Eso les va a ser siempre de ayuda para que tengan esa forma de estar utilizando los Stream Reader. Es un Stream Reader, non-file en Steam, y solamente lo voy a leer.
¿Ok? Con esto, lo que estoy haciendo es coloco en el objeto que se llama FS, coloco lo que es en memoria lo que es ese archivo. Y ahora puedo utilizarlo por medio de la opción readline. En la misma etiqueta, creé, voy a poner el texto que contiene, lo va a ir, lo va a ir obteniendo y lo va a ir anexando. Entonces, ¿esto qué significa? Que cada segundo va a leer una línea del archivo. Ahora, aquí hay una situación que puede causarnos algún conflicto. Como este es un ciclo sin fin, lo que está haciendo es, este archivo se va a abrir, pero lo va a intentar abrir cada vez. Por lo tanto, lo que nos es conveniente es que a la hora de que carguemos el objeto, el formulario, lo que voy a hacer es voy a crear, bueno, de hecho, vamos a poner lo que se abra desde, creo que me subió un nivel más arriba. Si recordamos por el ámbito de las variables, cuando yo declaro una variable a nivel formulario, esta puede ser utilizada en todos los métodos que están dentro de ese formulario. Por lo tanto, aquí, a la hora de cargar el formulario, lo estoy cargando en memoria y lo puedo utilizar en cualquier parte de la subrutina. Entonces, con esto lo que hago es, abro lo carga en memoria y cada vez que se ejecute el timer, lo que va a estar haciendo es estarle leyendo una línea. Aquí no tiene ninguna condición. Entonces va a llegar el momento en que al final del archivo me va a mandar un error. Ahorita no lo voy a capturar ese error, solamente voy a mostrar que lo está haciendo. Vean que el contenido del texto me lo está poniendo cada vez hacia adelante. Creo que para que sea más visual, voy a poner un retorno de carro para que me lo limpie. Y voy a poner que cuando inicie, me limpie el contenido de la etiqueta. Si yo en ese momento entonces lo voy ejecutando, puedo ver que está leyendo los valores del archivo como tal. El readline lo que hace, lee la línea y mueve el indicador de qué línea leyó a la siguiente para que cada vez que tenga un readline, jale la información. Este es el registro de checadas, donde, por ejemplo, se me marca al inicio el edificio donde se llevó a cabo el registro de la asistencia, luego la fecha, luego en este caso la hora. Entonces estamos hablando que esta persona checó a las 6:35:55. El tipo de lectura es 3, que es reconocimiento facial. Y tenemos aquí el número de empleado del docente que en este caso está checando. Aquí tenemos ya la limitación vamos, llené yo ya la pantalla. No tiene bordes como para poder ir viendo el diseño como tal. Vamos a ver si le puedo agregar unas barras de scroll, el cual me permite ir viendo el contenido del archivo.
No me lo muestran. Aquí está. Scroll Boards. Scroll. Máximo, no sé. Ponerle de 600. Y el ancho de... Vamos a ponerle de 800 por 600. Bien. Con eso lo que vamos a poder es recorrernos hacia abajo del contenido del formulario. Conforme vaya creciendo. Ahora, ahorita solamente lo que estamos haciendo es leer un archivo que ya contiene información. Podemos ir viendo cómo lo va a estar verificando el contenido como tal. De aquí todavía nos falta, si el archivo se modifica, ahorita voy a simular esa situación. Vean cómo está creciendo. Y bueno, ya puedo ir viendo con el scroll cómo está conteniendo esto. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a pensar que su documento que tienen ustedes utilizando, voy a quitarle aquí algo de información porque este es un archivo real. Voy a eliminar. No tiene. Vamos a dejarle 13 registros. Y vean que lo voy a dejar abierto. Ahora, cuando yo ejecuto esto, vean que cuando llegue al final, me va a mandar un error. Tengo que capturar ese error para evitar que exista algún problema en este sentido. Vean, cuando llegue el último registro, es como el 15, tendría que haberme mandado un error. Significa que ahorita ya llegó al fin del archivo y no hay nada posterior a esto. Este error ahorita no me salió, sin embargo, es sencillo de capturar. Donde le digo, mientras que no llegue el fin de la lectura o el fin del stream, lo empiece a realizar. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aquí ahorita, por ejemplo, abro el monitor y lo está leyendo de esta manera. Y si yo de manera, vamos, voy a agruparlo aquí a la izquierda y del lado derecho veo el contenido. Y una de las cosas que vamos a empezar a encontrar algunos problemas es de que yo no puedo hacer uso de este archivo mientras lo esté utilizando. Entonces, para ello tenemos que buscar algunas estrategias que en este caso pudiéramos estar validando. ¿Qué podemos hacer? Ok, primero tendríamos que, cuando yo termine de leerlo, yo tendría que liberar mi archivo. No, entonces yo le puedo decir
que voy a cerrarlo, pero aquí me va a traer una consecuencia. Cuando yo cierro el archivo, obviamente ya la siguiente vez que lo lea, la información va a estar, va a volver a iniciar la lectura desde el principio. Entonces, ahí me veo con una pequeña situación. O sea, vamos, yo ahorita en este momento empieza, verifica. Cuando termine con el archivo, en este momento lo que va a hacer es lo va a cerrar. Y ahora ya no lo puede abrir. Entonces, nos estamos encontrando con una situación. ¿Cómo le hago para estar leyendo el archivo sin que éste afecte el contenido como tal? Para eso voy a utilizar, en lugar de leer una sola línea, voy a leer todo el archivo como tal y lo voy a cargar igual en mi etiqueta como tal. Entonces, yo le voy a decir, evito esta captura de error. Voy a dejar el que cierre el archivo como tal para que me permita desde un dispositivo externo estar modificando esto. Entonces yo le voy a decir, en lugar de read line, read to end. Ahora, aquí voy a mostrar en un solo momento toda la información del demonio y lo voy a cerrar. Ahora, tengo que ahora sí darle la opción de que cada vez que yo pase un segundo, abra el archivo, lo lea, lo muestre en mi pantalla y en este caso lo cierre, lo cual me va a permitir que, por ejemplo, si yo lo veo aquí, ahora hay un problema que estamos enfrentándonos. Vean que yo aquí cada vez estoy leyendo el archivo y en consecuencia, como lo estoy leyendo completo, está jalando la información una y otra y otra y otra vez. Si recuerdan hace un momento, en este mismo, ahorita está el mismo, y vean, hay un pequeño parpadeo, no sé si lo alcanzan a distinguir. Eso es lo que está haciendo, está limpiando la etiqueta y lo está jalando de nuevamente la información. Hace un momento, recuerden que cuando yo quise actualizar datos en este archivo, no me dejó guardar porque decía que el archivo estaba en uso. En este momento ya no lo bloquea. Le acabo de agregar datos y vean, voy a agregar más datos. Lo guardo y vean que esta misma información ya la vacío directamente a la base de datos. Vamos, yo puedo seguir haciéndolo tantas veces. Y, bueno, no lo estaba pasando todavía a la base de datos, ahorita lo está pasando únicamente del archivo de texto a lo que yo estoy viendo como tal. Esto me permite que si yo estoy censando, el archivo puede ser que se esté escribiendo de manera regular, de manera periódica, y cada segundo, en este caso, yo estoy jalando esta información. El problema que nos vamos a encontrar en este preciso momento sería, ok, ¿cuál es el dato nuevo? Pero ahorita vamos por partes, dirían en este aspecto. Primero, voy a detener ahorita la ejecución. Este es el otro. Y con esto leo. Obviamente, ya hicimos previamente lo que es una clase que nos va a permitir conectarnos a una base de datos. Entonces, para ello, voy a agregar una app code y aquí voy a agregar mi clase conexión. Recordemos que la clase conexión es una clase que me va a permitir tener comunicación con la base de datos a través de SQL.
Entonces, por lo tanto, yo necesito importar las librerías system.data.sql client y system.data.sql, no, system.data. Vamos a necesitar dentro de esto private connection. Aquí otra vez necesito verificar en mis librerías. Es más, voy a importar un elemento ya existente, que es una clase de conexión. Para eso voy a eliminar esta que ya estaba haciendo. Voy a agregar una clase de conexión que me permite conectarme a la base de datos. Ok. Conexión. Y vemos, tengo el system.data, system.data.sql, SQL Client, que son las que me permiten conectarme a la base de datos. Vamos a dar una ligera pausa porque se nos está por acabar esta sesión y ahorita continuamos.